Los motorratones de Marte. Los motorratones de Marte. Durante la época de los 90s vimos varias series animadas sobre animales humanoides, que en algunos casos compartían una cierta hermandad. Animales como tortugas, tiburones, dinosaurios, toros, felinos, perros y una que otra que de seguro me estoy olvidando. Pero no fue hasta el año 1993 que Rick Anger, un tipazo que en su tiempo dirigía ni más ni menos que la productora Marvel, dijo: voy a crear mi propio show animado con ratones, motocicletas, hot dogs y rock and roll, y que nadie me hinche las pelotas, dando así comienzo a una de las tiras más recordadas de las últimas décadas, los motorratones de Marte. Por eso hoy vamos a recordar este gran show de animación. Throttle, Modo y Vinny son tres ratones antropomórficos unidos por una gran amistad. Ellos llegan a la Tierra tratando de escapar de una invasión plutarquiana, que se dedica a robar recursos naturales de otros planetas, en este caso del hogar de los ratones, el planeta Marte. Sin embargo, al llegar a nuestro mundo, se dan cuenta que la raza alienígena también está explotando su nuevo hogar, y cabe destacar que nuestros héroes aterrizan en la ciudad de Chicago. En este lugar conocen a Charlene Davidson, una mecánica que le ayudará a modificar sus motocicletas, a las cuales le añadirá todo tipo de gadgets y suplementos, para hacer más fácil la lucha contra sus enemigos. Juntos se enfrentarán contra Lawrence Limburger, el jefe plutarquiano, disfrazado humano que ahora quiere consumir la Tierra. Sin lugar a dudas, la premisa de la tira se basaba en un mensaje de protección ecológica, es decir, la importancia de la prevención de los recursos naturales como medio de subsistencia queda muy en evidencia. Por otro lado, muestra también el desprecio por la práctica capitalista de la compra y venta que junto a la explotación de los capitales es un tema central en el show, ya que los plutarquianos suelen ser simples compradores de mercancías que naturalmente desean explotar a su antojo. Un mensaje un tanto contradictorio para una serie que vendió una extensa línea de merchandising conformada por videojuegos, cómics y juguetes, entre otras cosas. Los personajes encargados de combatir contra Limburger y la explotación de los recursos naturales del planeta eran: Throttle, el líder de los motorratones, suele llevar gafas de sol onda Tom Cruise, debido a que se le habían dañado sus ojos naturales y fueron reemplazados por unos biónicos. Conduce una moto tipo Harley Davidson y su actor de doblaje fue Mario Raúl López, quien también hizo de Jaca de Virgo. Ustedes me recuerdan a unos fantasmas hambrientos que saltan sobre la carne muerta. Modo. Perdió su brazo y en su lugar le colocaron uno biónico, de tal manera que su fuerza muscular aumentó notablemente, además de poder lanzar misiles con él. Al enfadarse, su ojo sano se vuelve de color rojo. Es la fuerza bruta del equipo. Conduce una motocicleta tipo Chopper, y su actor de doblaje fue Hernán López, que a su vez dio vida a Wolverine de la serie animada de 1992. No, gracias. Estoy harto de laboratorios. Vinny, un ratonazo como tu amigo que nunca quiere poner plata para el asado o el fernet. Su color es blanco, tiene media cara cubierta por una máscara de metal por una explosión que sufrió junto a su equipo de rebelión. El primero en ofrecerse voluntario para las misiones más arriesgadas. Siempre le tira palazos amorosos a Charlie Davidson. Maneja una motocicleta ligeramente parecida a la de Kaneda, el personaje de la película de anime Akira. Su actor de doblaje fue Jesús Barrero, el único e incomparable Seiya de Pegaso. Casio, te lo vuelvo a repetir, no podrás vencerme. Disculpen, les juro que mi intención era poner más narración de la voz de Jesús Barrero como Seiya, pero me ganó la melodía de los Caballeros del Zodíaco. Por favor, qué música tenía ese anime, Dios mío. Sigamos. Re que lo desenganché mal con los ratones, ahora tienen ganas de ver los Caballeros seguro. Pero no, sigamos. Charlize Davidson, mecánica de The Last Chance Garage. Su apoyo a los motorratones es fundamental, debido a los avances que va incluyendo en las motos, así como está siempre dispuesta a entrar en combate. Su actriz de doblaje fue Patricia Acevedo. Carbine,
La ratona marciana es la actual líder de la resistencia en Marte. Es de carácter fuerte. En el pasado, ella era la pareja de Throtul. Pero por un engaño de los plutorquianos se puso en contra de este y sus compañeros, aunque luego esto terminó siendo aclarado. Su actriz de doblaje fue Isabel Martiñón. Carter, el líder original de la resistencia, fue quien enseñó a los motorratones todo sobre motociclismo, y en cierto modo fue su modelo a seguir. Al igual que los motorratones, tiene modificaciones, una cola biónica con una fuerza equiparable al brazo de Modo. Fue capturado y estuvo años en un campo de concentración plutorquiano. Vamos con los villanos del show. Lawrence Limburger es un plutarquiano que ha llegado a la Tierra para apoderarse de sus recursos naturales. Se disfraza con una careta y suele llevar un traje morado. Al poco de llegar se convierte en un empresario y conoce y contrata a sus aliados. Su actor de doblaje fue Steven Siller. Lord Cambenberg, superior de Limburger. En sus pocas apariciones en la serie siempre pide explicaciones a sus subordinados sobre sus errores. Dr. Carbuncle, científico loco que trabaja para Limburger, construye robots y otros experimentos con el fin de acabar con los motorratones y ayudar a los plutarquianos. Su actor de voz fue Ricardo Gil. Grasoso, subordinado de Limburger y Carbuncle. Su jefe siempre le ordena que se deshaga de los motorratones, pero nunca lo consigue ya que es muy tonto. Además, siempre chorrea aceite de engrasar motores por su cuerpo, pero no se sabe a qué se debe. Conduce una moto triciclo y va vestido con traje de mecánico. Su actor de doblaje fue el gran Javier Rivero, que interpretó a Saga de Géminis. Los caballeros de bronce que han sido subestimados han empezado a despertar al principal cosmos, el séptimo sentido. Fred el mutante, subordinado de Carbuncle. Este siempre lo utiliza para probar sus pociones e inventos, y es golpeado por Limburger en muchas ocasiones. Es como si fuera el Igor de Frankenstein. Su actor de voz fue el gran Mario Raúl López, quien también interpretó la de Throtul. Vamos con algunos ratones datazos. Contó con 3 temporadas de 65 episodios. Su primera emisión fue el 18 de septiembre de 1993 y finalizó el 24 de febrero de 1996. La musicalización estuvo a cargo de William Kevin Anderson, el cual también colaboró en series animadas como Los Cuatro Fantásticos de 1995, Iron Man y Hulk de 1996. En el año 2006, una línea de juguetes inspiró el lanzamiento de una nueva serie que continuaba las aventuras y sucesos de la original. Contaron con 28 episodios y le dieron mayor peso al General Stoker y su pelea en contra de la invasión del Imperio Catatonio. Time to rock and ride with the Mobile Command Center. It's a strategic base where the biker mice can modify their bikes. But look out, Claw Troopers are approaching. Fire! It's always time to rock and ride with the Biker Mice from Mars Mobile Command Center. From character. Gracias al éxito de la serie, en 1994 Konami creó un videojuego del respectivo show para Super Nintendo, el cual a mi parecer era excelente. El objetivo era correr carreras en motos tomando el papel de uno de los 6 corredores, Throtul, Modo, Vinny, Limburger, el Dr. Carbuncle o Grasoso, en diferentes pistas. Después de cada vuelta, las motos recargan misiles con los que se puede atacar a los oponentes. El ganador se lleva el dinero del premio y los perdedores tienen que empezar de nuevo. Entre carrera y carrera es posible mejorar las características de las motocicletas, sumando a su mejor motor, neumáticos y armas, entre otras opciones, utilizando el dinero ganado en las carreras. Marvel Comics publicó toda la serie estadounidense en 7 números del tamaño de una revista, de 1994 a 1995. Así que bueno, los motorratones nos trajeron un cóctel demasiado variado.
ratones, motocicletas, marcianos con forma de pescado, una sexy mecánica y aventuras espaciales de las más recordadas. Sus personajes no podrían haber estado mejor desarrollados. La madurez y liderazgo de Throttle, la rebeldía de Vinny y el escaso temperamento de Modo, combinados a la lucha contra la destrucción del ecologismo que traían los plutorquianos a nuestro planeta, luego de destruir el de los ratones. Particularmente, yo pude disfrutar tanto de su show animado como de sus juguetes y videojuegos. Es por ello que sin más para decirles, me despido y nos vemos en el próximo video. Salchichas y rock and roll.